Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all that never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is, everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. Down in history as another blood-bought, faithful member of the family. That's all I ever wanna be. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este espacio donde compartiremos lo que Dios puso en nuestro corazón. En la Biblia encontramos en Primera de Tesalonicenses 3:12 que dice que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente. Él haga crecer su amor en nosotros para que sobreabunde, para que podamos reflejarlo, vivirlo, compartirlo. Realmente es un tiempo difícil, complicado para todos, y necesitamos más que nunca aferrarnos a su amor, crecer en su amor, compartirlo, vivirlo. Es tiempo de que su amor sea conocido y lo demos a conocer. Cuando tenemos estas situaciones que tanto nos cuestan, es cuanto más debemos buscarle, descansar en Él, descansar en su paz, recibir su consuelo, su gozo. Y Él entonces nos hace vencer todas estas situaciones. Realmente descansando en Él es como podemos seguir adelante. Y lo reflejamos y le damos gloria y honra a Él. Bueno, que en este tiempo también podamos compartir la alabanza, la adoración con todo nuestro corazón. Les invito a que disfrutemos esta hermosa canción juntos en familia y donde sea que podamos estar, lo estemos compartiendo. Dios les bendiga. Consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora,
futuro que se acerca. La confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Y la paz que supera entendimiento. Y la fuerza que me vuelve a levantar. La promesa de que todo lo has vencido. La confianza de que todo pasará. La certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Buen día, queridos amigos, queridos hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente juntos, nuevamente en este tiempo en el que podemos compartir la palabra del Señor, podemos compartir un tiempo de comunión y disfrutar de estar conectados una vez más. Hemos llegado al final del mes de junio y al final también del tema que hemos compartido durante todos estos domingos que tiene que ver con el consuelo. Recordamos historias de tragedias, como la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús, y cómo el consuelo muchas veces tarda en llegar. No llega en el momento que nosotros esperamos o que quisiéramos que llegara, pero cuando el consuelo llega es sumamente gratificante. Hemos visto también cuando las cosas nos llegan de manera inesperada, cuando no vemos venir los problemas o las dificultades y nos pegan justo en donde más nos duele. Y pudimos, a través de la historia de Job, entender o comprobar qué cosas o hasta dónde puede soportar el corazón humano, ¿no? Y cuando ese consuelo llega, cambia la realidad. Y hemos visto en la vida de Job cómo cambió su vida, cómo cambió su historia cuando el consuelo llegó en el momento oportuno. Pero también hicimos un recorrido por la vida de un muchacho, de un hijo que quería vivir el hoy y el ahora, y que no supo administrar los bienes que su padre les había otorgado, perdiendo absolutamente todo y hasta su propia dignidad. Pero cuando el consuelo llegó en manos de su propio padre, jamás imaginó que podía ser restaurado de la manera que fue restaurado. Estas historias que hemos transitado y hemos compartido no alcanzan para decir todo acerca del tema del perdón, que nosotros por lo menos esperábamos hablar, pero sí nos acercan un poco más a entender cómo Dios, en su infinita misericordia, nos alcanza en el momento que nosotros más necesitamos. Nos alcanza el consuelo, nos alcanza la paz. Y es por eso que hoy quiero cerrar este tema del consuelo, pero visto desde una manera diferente. En el día de hoy no les traigo una historia, no les voy a leer un cuento, ni tampoco voy a comentar alguna anécdota. Sí quiero cerrar este tiempo, como les decía, hablando de otro tipo de consuelo. Y me pregunto y les pregunto en esta mañana si es posible que un país en crisis halle consuelo.
Si es posible que una ciudad atravesada por grandes tragedias sea consolada. Si es posible que un pueblo, todo un pueblo herido, lastimado y quebrantado, pueda hallar consuelo. Y si es posible, ¿cómo se logra? ¿Dónde se obtiene ese consuelo? Son preguntas muy grandes, son preguntas muy difíciles, pero creo que a través de la palabra y a través del consejo de Dios podemos encontrar respuestas a todas estas preguntas. Estoy hablando de una nación entera, de un país, de su gente, de aquellos que todos los días se enfrentan a un sinnúmero de dificultades y de problemas y que de alguna manera esas circunstancias difíciles los van condicionando, que muchas veces se sienten algo así como en un callejón sin salida. No pueden seguir avanzando, no pueden ir por más porque no saben, no encuentran el espacio ni el lugar para poder hacerlo. Cuando me encuentro frente a estas preguntas, recurro siempre al mismo lugar. Cuando tengo delante de mí preguntas difíciles de responder o que son de difícil entendimiento, voy a la palabra, voy a la Biblia y siempre encuentro algo interesante y práctico como respuesta y quiero compartírtelo. Allí en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 25, encuentro el planteo que les hago esta mañana. Si bien el relato bíblico es acerca del nacimiento de Jesús, encuentro allí a una persona, a un hombre llamado Simeón. Dice la Biblia en Lucas 2, verso 25, en la versión 60, Reina Valera, dice: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lo vuelvo a mencionar. Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. ¿Sí? Subrayo en mi Biblia esta frase: esperaba la consolación de todo un país, de todo un pueblo. Me pregunto si hay personas así el día de hoy, que esperan pacientemente la consolación de su pueblo, de su ciudad o de su país. Personas como Simeón que no pierden las esperanzas y creen que algo mejor está por venir. En el relato bíblico, ¿saben? Esta frase que remarqué en mi Biblia está referida a la llegada del Mesías. De hecho, nosotros estamos leyendo aquí en el capítulo 2 acerca del nacimiento de Jesús. Y esto está metido ahí, entre medio. Y muchas personas en aquella época esperaban algo diferente. Algunos esperaban a que llegara un gran comandante, ¿sí? O un gran general conquistador que los librara de la opresión romana que dominaba en ese tiempo. Otros esperaban a alguien que fuera suficiente, un hombre que fuera suficientemente capaz de iniciar una gran revolución y cambiara las cosas. Otros esperaban que ese Mesías que llegaría los rescatara de la pobreza y también de la miseria. Pero otros como Simeón, esperaban al Mesías, a ese que sería capaz de consolar a un pueblo que estaba herido, que estaba extraviado, que estaba angustiado, pero no con la fuerza de un ejército, ni con estrategias, sino que con amor, con un amor extraordinario, un amor capaz de sanar dolencias y heridas del pasado, y aún todas las heridas de ese presente que estaban viviendo. Y ese día llegó, ya que Simeón, al ver al pequeño niño, al ver a Jesús, que era traído por su padre José y por su madre María, llegaron allí al templo. Y Simeón reconoce que aquel pequeño niño era la salvación y el consuelo para todo un pueblo. Y yo quiero leerte un poquito más aquí en Lucas,
desde el verso 27. Dice, y movido por el Espíritu, capítulo 2, verso 27, dice, y Simeón, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, esto es la circuncisión, dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. ¿Saben qué? Un pueblo que no aceptó a Jesús, ni le reconoció como Mesías. Pero ese es otro tema que tal vez podamos charlarlo en otro momento. Pero sí encuentro en la Biblia la respuesta a esta pregunta del consuelo de una nación y de un país y de un pueblo. Simeón quedó plenamente convencido de que ese pequeño niño traía algo mucho más importante de lo que las personas podían llegar a imaginar. Halló consuelo, ese consuelo que parecía imposible de encontrar para un pueblo, para una nación, para un país que vivía en conflicto con sí mismo, con su historia. Encontró que había algo que podía consolar, que había alguien que podía consolar a todo un pueblo. A esta pregunta, si es posible hallar consuelo para una nación entera, para un país, para una ciudad, para una provincia, encuentro en la Biblia algo que es sumamente atractivo y sumamente rico. Y quiero llevarte a otro texto que también está en la Biblia, pero está en el Antiguo Testamento. Allí en el libro de Crónicas, en el capítulo 7 y el verso 14, hay algo que Dios le dice al rey Salomón. Y yo quiero que prestes atención a este relato que Dios le hace a Salomón y lo que le dice. Dice así la palabra allí en 2 Crónicas, en el capítulo 7, verso 14, se los leo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿A qué te suena todo esto? ¿Qué les parece que está diciendo Dios en estas palabras? Podemos parafrasearlo de alguna manera, y esto tiene que ver con consolación, tiene que ver con restauración, que es posible lo que parece imposible, consuelo para todo un pueblo, para toda una nación, para todo un país. Quiero insistir un poco más en este texto y insistir en esta promesa de Dios para su pueblo, porque esta era una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Pero creo que esta promesa es un símbolo de oportunidad también para nosotros, para nuestro país, para nuestra nación. Pero ¿saben qué? Frente a esta oportunidad, frente a esta promesa, hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y Dios como que lo muestra y dice de esta manera. Hay 4 cosas que el pueblo tiene que hacer. Lo primero es humillarse, lo segundo es orar, tercero es buscar a Dios. Y en cuarto lugar, tiene que haber un cambio de parecer. Un cambio de parecer. Humillarse. Trato de resumirte brevemente esto. Humillarse. Saben que una de las cosas más difíciles para los argentinos es reconocer que hemos hecho mal las cosas. Que no las sabemos todas. Que no tenemos todas las respuestas. Hipotetizamos, tratamos, decimos, argumentamos, pero la verdad es que no tenemos todas las respuestas. Y lo que tenemos que hacer es humillarnos como pueblo, como nación y decir, no tenemos todas las respuestas. Lo segundo que tenemos que hacer como nación también para que Dios pueda consolar y restaurar nuestro país es orar. ¿Saben qué? Oramos, pedimos, rezamos cuando estamos en apuros, en problemas, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero orar es otra cosa, querido.
Orar es otra cosa. Orar es hablar con Dios, es entrar en la intimidad de Dios y decirle con nuestras palabras lo que sentimos, lo que nos pasa. No solamente en los tiempos malos, sino que también en los tiempos buenos. La tercera cosa, como habíamos mencionado, es buscar a Dios. Y ¿saben qué? Los argentinos buscamos muchas cosas. Cosas que nos hagan sentir bien, cosas que nos den placer y satisfacción. Pero no sé si somos un país que busca realmente a Dios. Buscamos nuestro propio, como decía, nuestro propio interés. Somos de alguna manera egoístas, pensamos en nosotros mismos. Más allá de que somos muy, pero muy solidarios, pero pensamos en nosotros mismos. Y cuando buscamos eso personal. Y lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Lo cuarto, tiene que haber un cambio de parecer. Si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora, terminaremos peor que cuando comenzamos. Y es necesario hacer un cambio de 180 grados, como una bisagra. Tiene que haber una conversión. Y conversión es esto. Yo iba en un sentido, en un camino por mi vida, y ahora he hecho un giro de 180 grados y voy en el sentido opuesto. Si podemos andar este camino, si nos ocupamos de esto, entonces, ¿saben qué? Dios hace su parte. Y esas promesas que Dios ha hecho en su palabra, Él las cumple. En el cumplimiento de estas promesas, ¿cuál es la parte de Dios en todo esto? Y está escrito acá y lo hemos mencionado. Dice, yo oiré desde los cielos. ¿Sabes qué significa esto? Atención personalizada. No como alguien que está al otro lado del teléfono y te tiene esperando con una grabación o con una musiquita y vos tenés que esperar hasta que te atiendan. No, dice que Dios oirá desde los cielos nuestro clamor, nuestra oración, nuestra súplica. ¿Sí? Él tiene esta atención para cada uno de nosotros. Pero también dice que perdonará nuestros pecados. Yo perdonaré sus pecados. Él, ¿saben qué hace? Nos quita todo el peso de culpa y de dolor de aquellas cosas que nosotros hemos hecho mal, por haber estado en contra de su voluntad y de no hacer lo que es bueno. Pero también la parte que Dios hace es, dice, sanaré su tierra. Y ¿sabes qué? Esto es mucho más allá de decir, bueno, que los campos van a dar mucho más o que va a haber mucha más abundancia. Si bien esto es real, también tiene que ver con sanar las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales, las interrelaciones entre vecinos, entre amigos, entre una provincia y otra. Dice, yo sanaré su tierra. Todas aquellas enemistades, esas cosas que nos separan, que nos dividen, que yo pienso de una manera o pienso de otra. Dice, yo sanaré su tierra. Y tiene que ver con esto. Dios va a sanar también nuestras relaciones. Cuando Dios obra, querido y querida, hace una obra completa. Una obra completa. No deja cabos sueltos. No deja cosas sin hacer. Por eso creo que esta mañana es posible para un país obtener consuelo y también restauración. Y no está lejos de nosotros. No está lejos de nosotros. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. No esperar que el otro lo haga primero o que empiecen los demás y veo si da resultado, yo me sumo, yo me pliego y después yo lo sigo. Debemos ponernos de acuerdo y hacer lo que corresponde a cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Creo que es posible vivir en paz, en armonía, con sueños, con proyectos, con fe, pero también con esperanza. Pero como en todas las historias que estamos compartiendo, hay un hilo conductor y ese hilo conductor siempre es Dios. Siempre es Dios. Dios siempre estuvo, está y estará dispuesto ¿a qué? A consolar un corazón herido, un matrimonio lastimado, una familia angustiada, una iglesia que está afligida o está tal vez sin fuerzas, una ciudad desesperanzada, un país o un pueblo atormentado. Pero nosotros debemos comenzar por el principio. Tenemos que dar el primer paso.
Y cuando nosotros damos el primer paso, del resto se encarga Dios. Que Dios te bendiga. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu veredad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. En esta mañana, seguramente tanto vos como yo necesitamos consuelo para nuestro país, de tantos dolores, de tantos conflictos, de tantas angustias. Y tal vez muchos de nosotros hemos perdido la esperanza, hemos perdido el deseo de que esto valga la pena, de que seguir apostando, de que seguir intentando, que por más que hagamos las cosas bien, las cosas van a terminar mal. Y sabes que esto es muy contagioso. Pero si nosotros obedecemos a la palabra de Dios y hacemos caso a lo que Dios nos plantea o nos propone, las cosas cambian, querido. Y yo quiero invitarte en esta mañana a orar. Si estás tal vez desanimado, tal vez sentís que ya no tenés fuerzas para avanzar, te animo en esta mañana que juntos podamos hacer una oración para que el Padre de toda consolación cambie y transforme de adentro hacia afuera todo lo que necesitamos que Él cambie. No solamente nosotros, sino que nuestro país. Oramos. Querido Dios y Padre bueno, sabes que amamos nuestro país, amamos nuestra tierra, amamos este lugar en el que hemos nacido, pero también sabes cuánto nos duele todo lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando, todo lo que podríamos ser como país, como nación, pero no podemos serlo. No podemos serlo. Pero en esta mañana encontramos una promesa en tu palabra. Si se humillare mi pueblo. Tenemos, Señor, que cambiar de actitud y tal vez eso de ser altivos y de estar siempre con la cabeza erguida, tal vez tengamos que inclinar nuestro rostro a tierra y decir, Dios, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu ayuda. No somos capaces de poder hacer las cosas de manera correcta, porque siempre, cuando lo hacemos a nuestro modo, salen mal. Por eso queremos pedirte que nos ayudes a cambiar, a deponer nuestra actitud y empezar a hacer lo que tu palabra, la Biblia, nos enseña y nos marca. Sé que no es fácil, sé que es difícil, sé que no siempre las cosas se ven en el tiempo que nosotros esperamos que se vean y que haya resultados. Pero danos la fuerza, danos el valor para empezar por donde tenemos que empezar y ser nosotros los que demos el primer paso. Porque cuando hagamos esto, estoy seguro de que vas a hacer tu parte. Padre, oramos a ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.